Pues exponencial y logaritmo. Esas son las últimas funciones elementales que tenéis que conocer. Entonces, la exponencial, normalmente cuando yo digo exponencial, salvo que diga lo contrario, me refiero a exponencial en base e, en base natural. Así que necesitáis conocer la definición del número e. El número e se define como un cierto límite, ¿vale? Esto tenéis que saberlo de memoria, lo usaréis para límites, y esto es el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 partido x elevado a x. Eso es una definición, ¿vale?, que aparece en los libros de análisis y sencillamente pues os da ese número. Es 2 y pico, para que nos entendamos. Es el número e. Una vez tenéis definido el número e, pues yo voy a definir la exponencial, exp, la escribiré o bien así, exponencial de x, ¿vale?, o también casi siempre la escribiré así, ¿vale?, e elevado a x. En general, la exponencial, genéricamente, cuando no es con la base del número e, ¿vale?, se refiere siempre a un número elevado a una variable. Esto es un número y esto es una variable independiente. Este número puede ser el número e, o puede ser 2, o puede ser otra cosa, pero siempre que tenga esta pinta se referirá a que es una exponencial. La base puede ser e, la base puede ser 2, la base puede ser 3, cualquier cosa. Esto lo digo para que la diferenciéis de funciones como esta. Esta no es una exponencial, esto es x elevado a n. Fijaos que aquí x es variable y n es un número, ¿vale? Entonces, esto de aquí, ¿vale?, es una función potencia, es x al cuadrado, x al cubo, una cosa así, ¿vale? X al cuadrado, x al cubo, etcétera. Eso es una potencia. Esto, que se refiere a e elevado a x, a 2 elevado a x, 3 elevado a x, eso de aquí es una exponencial. Exponencial en base e, 2, 3, etc. Pero como digo, casi siempre me referiré a esta. La notación esconde en realidad que esta función se puede escribir como un polinomio con un número infinito de términos, que será su serie de Taylor que veremos más adelante. Entonces la definición de e elevado a x realmente se podría escribir así, es el sumatorio para desde n igual a 0 hasta n igual a infinito de x elevado a n partido n factorial. Donde recordad que n factorial es por definición n por n menos 1 por n menos 2 y así hasta llegar a 1. Y por definición también 0 factorial es igual a 1. ¿Vale? Esa es la definición del factorial. Pero aquí lo importante es que este polinomio tiene una cantidad infinita de términos. Cuando yo introduje las funciones polinómicas, las definí para un número finito de términos. Para escribirlo necesitáis tener una serie. Si escribimos los primeros términos, ¿qué ocurre? Pues tendremos, para n igual a 0, x elevado a 0 es 1 y 0 factorial es 1, así que el primer término aquí es un 1. ¿Vale? Después, para x igual a 1, os quedaría x elevado a 1 partido 1 factorial, que es x. Y después tendréis, para n igual a 2, tendréis x al cuadrado partido 2 factorial, que es 2, más tendréis x al cubo partido 3 factorial, que es 6, luego x a la cuarta partido 24, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y sería, pues tendréis una cantidad infinita de términos. Esto de insistir en el hecho de que tiene una cantidad infinita de términos tiene que ver con su gráfica y con las propiedades de crecimiento que introduje al hablar de los polinomios y de las potencias. Si vosotros hacéis la gráfica, por ejemplo, de x al cuadrado, voy a hacer solamente lo que sea la rama positiva, ¿de acuerdo?, este trozo de aquí, eso sería más o menos x al cuadrado,
más o menos, eso es y es igual a x al cuadrado, ¿vale? Y si la comparáis con, por ejemplo, x al cubo, ya dijimos que si comparabais dos potencias, crecía más deprisa aquella que tenía un exponente más alto. Bien, ¿qué ocurre cuando comparáis cualquier polinomio con la exponencial? ¿Vale? Pues si comparáis cualquier polinomio con la exponencial, da igual el polinomio con el que lo comparéis, que en algún momento la exponencial va a crecer más deprisa. A lo mejor no al principio, a lo mejor, por ejemplo, a ver, quizá x cuadrado y x al cubo no sean un buen ejemplo, pero supongamos que he puesto x elevado aquí a 20 y aquí a 30, ¿vale? Que serían potencias muy altas. ¿Qué pasaría con la exponencial? La exponencial al principio crecería muy despacito comparado con ellas, pero luego en algún momento las sobrepasaría. ¿Por qué? Porque la exponencial contiene un término con x elevado a 20, y también otro término con x elevado a 30, y también otro término con x elevado a 40.000, ¿vale? Así que cuando comparéis la exponencial con cualquier polinomio, tarde o temprano la exponencial siempre crece más deprisa que el polinomio. Porque el polinomio acaba en un término finito, x elevado a lo que sea, el término director, y la exponencial contiene términos en potencias mayores. Eso ocurre con base e o con base la que queráis. La propagación exponencial siempre crece más deprisa que cualquier polinomio. Así que cuando la comparáis, pues tendréis este tipo de cosas. Olvidándonos de la comparativa y yendo ya un poquito al grano de cómo es la gráfica completa de la función exponencial, la gráfica de la función exponencial es una cosa así. Cuando x vale 0, tendríais e elevado a 0, que es 1, o sea que aquí está el 1, ¿vale? Eso es e elevado a 0. Cuando x vale 1, tendríais e elevado a 1, que es e. Y luego pues veis que crece hacia la derecha y nunca se hace 0 por la izquierda. Cuando x se hace más y más negativo, pues esta cantidad se hace más y más pequeña, pero nunca toca el 0. Vale, eso sería la gráfica de la exponencial, e elevado a x. Y pues tenéis que conocer toda una serie de propiedades de la exponencial. Propiedades. ¿Vale? Esas tenéis que conocerlas. Pues primera propiedad, e elevado a x por e elevado a y, esto es e elevado a x más y. ¿Vale? Esa es la primera propiedad. Luego, segunda propiedad, tenéis que e elevado a x elevado a y, esto es igual a e elevado a x por y. De estas dos se desprende que, evidentemente, e elevado a 0 vale 1, e elevado a 1 vale e. Y por último, pues tenéis también que si tenéis dos números que son e elevado a x y es igual a e elevado a y, pues esto solamente ocurre si x es igual a y. ¿Vale? La gráfica de la exponencial, por la pinta que tiene, uno se podría preguntar, bueno, ¿esta gráfica tiene una inversa bien definida o necesitamos hacer inversas locales como hicimos en las trigonométricas? ¿Vale? Bueno, esta tiene una inversa bien definida y la pinta que tiene pues es la que uno esperaría. Es una función que en vez de ir de x a y, pues habría que cambiar el eje de la y con el eje de las x para ver cómo sería su gráfica, y si nos molestamos en tratar de dibujar eso medio así, supongamos que esto son unos ejes y tenemos aquí la función exponencial, que es una cosa tal que así, esto es e elevado a x, ¿vale? Ahora si nosotros, a ver, como dije el otro día, esto solamente podemos hacerlo cuando existe una relación biunívoca entre el conjunto del dominio y el conjunto de la imagen, ¿vale? En este caso, pues sí que ocurre, y la gráfica que nos quedaría al reflejar eso sería algo más o menos así. Esta gráfica que tengo aquí en verde, que me ha salido bastante mal, es la inversa de la exponencial, que es lo que llamamos el logaritmo, ¿vale? O sea, el logaritmo de x. De nuevo, notación, cuando vosotros trabajáis con la exponencial en base e, el logaritmo correspondiente es el logaritmo en base e, también conocido como logaritmo neperiano. Entonces, a veces lo veréis escrito así, logaritmo neperiano de x. Yo, dependiendo de cómo me levante, escribiré uno u otro, pero siempre escribiré logaritmos neperianos en base. Si quisiera hablar de un logaritmo en otra base, pondría explícitamente la base. Cuando yo quiero hablar, por ejemplo, de un logaritmo en base 2, yo escribiré esto, logaritmo en base 2 de x. O si quiero en base 10, logaritmo en base 10
de x. Normalmente en textos avanzados de matemáticas se usa siempre log sin ningún numerito para el logaritmo neperiano. Esto no se usa tanto. Bien, como veis, el logaritmo no está definido para valores negativos de la x, ¿vale? No podéis sacar el logaritmo de un número negativo y, bueno, también podéis ver aquí que, bueno, crece hacia la derecha hacia infinito, cuando os aproximáis a 0 se va hacia menos infinito, aunque todo eso es adelantar acontecimientos, y igual que la exponencial podía ganar a cualquier polinomio, ¿no? Pues cualquier polinomio acaba superando al logaritmo. Y las propiedades que definen al logaritmo tienen que ser las siguientes. Lo fundamental del logaritmo es que es la inversa de la exponencial, así que e elevado al logaritmo de x tiene que ser x, porque lo que hace el logaritmo lo tiene que hacer la exponencial. Y el logaritmo de e elevado a x, ¿vale?, tiene que ser x también. Dejadme que escriba por un momento así, como escribiríamos si estuviéramos escribiendo un programa de ordenador. En vez de poner e elevado a x, voy a escribir exp de x, ¿vale? Esas expresiones de aquí, en esta notación, serían exp compuesto, ¿no?, con el logaritmo de x. De manera que si esta es la función, ¿vale?, esta es la función inversa. Esa expresión sería esta. Y esta de aquí sería log compuesto con exp de x. Y aquí tendríamos pues f a la menos 1 y f, diciendo que la exponencial es la función y el logaritmo es su inversa. Pero lo importante, de nuevo, es que cuando compongáis la exponencial con su correspondiente logaritmo, pues una tiene que deshacer lo que hace la otra. De acuerdo, propiedades de los logaritmos. Las propiedades de los logaritmos se desprenden de las propiedades de las exponenciales. Entonces, propiedades. Tenéis que, esa es muy importante, el logaritmo de x elevado a y va a ser igual a y por el logaritmo de x, ¿vale? Luego tendréis que el logaritmo de x por y será igual al logaritmo de x más el logaritmo de y. Tendréis que el logaritmo de x partido y es el logaritmo, ¿por qué me escribe mal esto? Logaritmo de x menos el logaritmo de y. Y por último tendréis que el logaritmo de 1 es igual a 0 y que el logaritmo de e es igual a 1. ¿Vale? Todas estas propiedades pues, no son más que las propiedades de las exponenciales, pero utilizando la fórmula que nos dice que al componer una exponencial con un logaritmo, una tiene que deshacer lo que hace la otra. Por ejemplo, este ejercicio para casa, coger todas estas igualdades y utilizando esta cajita de aquí, ¿vale?, la propiedad de logaritmo como inversa, y estas propiedades de aquí, combináis esto con esto, y entonces podéis deducir esto. ¿Vale? Estas de aquí se desprenden de esas dos anteriores. Por ejemplo, una así súper sencillita para que veáis a qué me refiero. Esto de aquí. ¿Vale? Esto de aquí, ¿cómo lo sacáis de las propiedades anteriores? Tenéis una propiedad que dice que e elevado a 0 es igual a 1. Entonces, cuando saquéis logaritmo a ambos lados, os quedará logaritmo neperiano, de e elevado a 0 es igual a el logaritmo neperiano de 1. Pero en este lado de la igualdad, cuando apliquéis esta propiedad que dice logaritmo de algo elevado a otra cosa, esa cosa del exponente sale delante multiplicando, con lo cual os quedaría 0 por el logaritmo de e. Pero eso es 0. Por tanto, os queda que el logaritmo de 1 es igual a 0. A eso me refiero con que combinéis
propiedades de las exponenciales más el hecho de que el logaritmo es la inversa de la exponencial para sacar estas propiedades de aquí. Una vez que os acostumbréis a trabajar con logaritmos en base E, es cierto que para determinadas aplicaciones se utiliza el logaritmo en base 2 y el logaritmo en base 10. ¿Qué es un logaritmo en otra base o una exponencial en otra base? Pues lo que se hace es lo siguiente. Por un lado, tú defines la exponencial en una base diferente de. Por ejemplo, supongamos que la base es A, ¿vale? Tenemos A elevado a X, ¿de acuerdo? Eso sería una exponencial en base A. Entonces, se define el logaritmo en base A de X tal que esta función sea la inversa de esta. De manera que cumpla que el logaritmo en base A de A elevado a X, ¿vale?, sea X, y al mismo tiempo que A elevado al logaritmo en base A de X también sea X. Las fórmulas, imaginad que tenéis que calcular un logaritmo en base A de una cierta cantidad. Pues si tuvierais capacidad para calcular solamente logaritmos neperianos, podríais calcularlo transformando el logaritmo en una cierta base en el logaritmo neperiano. Por ejemplo, imaginad que queréis calcular el logaritmo en base A de X, ¿vale? Entonces, hay fórmulas para poder traducir este logaritmo a un logaritmo en base natural. Vosotros podéis calcular en principio el logaritmo en base E de una cierta cantidad, ¿vale? Entonces, aplicando la relación entre la exponencial y el logaritmo en base A, vosotros escribís que X es A elevado al logaritmo en base A de X, de manera que esto es igual a el logaritmo de A elevado a el logaritmo en base A de X, ¿vale? Porque esto de aquí es simplemente X debido a la relación que existe entre el logaritmo en base A y la exponencial en base A. Ahora aplicáis la propiedad de los logaritmos de que el exponente sale fuera, de manera que esto es igual a sacar el logaritmo multiplicando delante y te queda logaritmo en base A de X que multiplica al logaritmo neperiano de A. Claro, vosotros lo que querríais calcular sería el logaritmo en base A de X, sería este ejercicio de aquí, ¿vale? Entonces, para calcular esto, si tú tienes capacidad para calcular logaritmos neperianos normales, lo que haces es, bueno, despejas de esta relación y dices que el logaritmo en base A de X es igual a el logaritmo natural de X partido el logaritmo en base E de A, con lo cual lo que os quedaría sería que esto de aquí no sería más que, despejando de aquí, os quedaría que eso es igual al logaritmo en base E de X partido el logaritmo en base E de A. Y tendríais esta fórmula para poder calcular el logaritmo en otra base. A ver si lo pongo así un recuadro. ¿Vale? Si sois capaces de calcular las cosas con logaritmos neperianos, podéis pasar esa base a otra, pues sencillamente utilizando esas identidades. Vale, hasta aquí las exponenciales y los logaritmos. Antes de terminar la parte de funciones, el tema 0, nos quedaría mencionar pues un par de cositas más. Son las funciones definidas a trozos. No tienen mucho misterio, son funciones que se construyen utilizando funciones elementales definidas en diferentes regiones del dominio. Entonces, vosotros podréis tener, por ejemplo, una función, esta es la función f de x, voy a hacer una función f de x, voy a poner f de t, ¿vale? Y voy a hacer esta función, f de t va a ser e elevado a menos 1 partido t, cuando t sea mayor que 0. Y va a ser 0 cuando t sea menor o igual que 0. Es una función definida a trozos. Fijaos que en una parte de su dominio se comporta como la exponencial, pero bueno, una exponencial particular, y en otro lado pues es una constante. A veces pues necesitamos coger varias funciones e ir construyendo la función que nos interesa
utilizando trozos de diferentes funciones. Bueno, esta función que tenéis aquí es un ejemplo de una función definida a trozos, pero no es un ejemplo cualquiera, es un ejemplo que utilizamos, en matemáticas se utiliza bastante a menudo, y en ingeniería imagino que también. Entonces vamos a verla y voy a dejar que trabajéis con ella esta semana un poquito. Esta digamos que es ejemplo de función definida a trozos y al mismo tiempo pues trabajo para casa para que juguéis. Bien, esta función f de t, en principio, pues no tiene ningún problema en su dominio, porque cuando t es negativo es la función constante y cuando t es positivo pues es una exponencial de menos 1 partido por t, ¿vale? Y como t es diferente de 0, pues esto no nos da problemas y como la exponencial no tendría ningún problema, pues su dominio es todo R. Así que esto ya os lo digo yo. Dominio de f de t es igual a todo R. También os voy a hacer como es su gráfica. ¿Vale? Entonces, cuando t es menor que 0, la función es así. Ahora, cuando t es más grande que 0, pues bueno, esto es e elevado a algo, como e elevado a algo siempre es positivo, ¿vale? Pues es una cantidad que viene por aquí, pero fijaos que cuando t se hace muy, muy, muy grande, ¿vale? Esta cantidad de aquí se hace cada vez más pequeña y negativa. De manera que esto se aproxima cada vez más a 1, ¿vale? Entonces, si esto es 1, esto es 1, ¿vale? Pues lo que ocurre es que esto va a hacer una cosa así y se va a acercar a 1. Es la función f, esa es su gráfica. Vale, el ejercicio que quiero que intentéis es trabajar con esta función, pero vamos a construir nuevas funciones a partir de ella. En particular, la primera parte del ejercicio que quiero que intentéis en casa, a partir de f de t se va a construir una nueva función, que vamos a llamar g de t. Entonces, g de t se define de la siguiente forma. G de t es una fracción que tiene numerador a f de t. Y su denominador es f de t más f de 1 menos t. ¿Vale? Esa es la función g. Ya veis que es una función que he definido como un cociente, ya estoy usando aquí álgebra de funciones, hay suma de funciones, hay cociente de funciones, hay composición de funciones, porque fijaos que aquí f tiene dentro 1 menos t, que es una función lineal en t, ¿vale? Entonces, lo que quiero que hagáis con esto es que encontréis la siguiente información. A sub 1, el dominio. ¿Cuál es el dominio de la función g? A sub 2. Quiero que me digáis cuándo g de t vale 0. A sub 3. Quiero que me digáis cuándo g de t es igual a 1. Y a sub 4, quiero que me digáis, bueno, quiero que me dibujéis la gráfica. ¿Vale? Esa sería la primera parte del ejercicio. Si después de eso, bueno, los que ya sepáis un poquito más de esto, que si queréis buscar continuidad y esas cosas, está muy bien, eso os lo volveré a pedir también cuando lleguemos a continuidad, pero por ahora esto, que es lo único que hemos visto. Y cuando terminéis con g de t, entonces construiremos una nueva función, que voy a llamarla h de t. Y h de t va a ser g de t más 2 multiplicado por g de 2 menos t. Y quiero las mismas cosas, ¿vale? B1, B2, B3 y B4. Quiero el dominio. De nuevo, preguntarse cuándo h de t vale 0, preguntarse cuándo h de t vale 1 y la gráfica.